Si querés compartir pantalla. Bueno, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación a Fundeps, a Sanar y a consumidores argentinos. Buenas tardes, voy a compartir pantalla. Ustedes me dirán si se ve bien ahí la presentación. Sí, bien. Perfecto. Una vez que llegues más o menos a los 10 minutos, te voy a decir que te quedan los últimos 5 para que puedas redondear de alguna manera. Perfecto, bárbaro. Buenísimo. Bueno, yo les voy a compartir algunos resultados, ¿no?, en forma resumida, del proyecto de investigación sobre grasas trans de la Federación Argentina de Graduados en Nutrición. Lo que hicimos fue un documento de revisión, hicimos como una revisión de revisiones sistemáticas porque tratamos de utilizar la mejor calidad posible de la evidencia y algunos documentos técnicos gubernamentales. Primero quiero declarar que no tengo ningún conflicto de interés personal o profesional con el tema que se presenta, ni con la industria de alimentos o bebidas. Bueno, un poco para recordar, ¿no?, qué era esto de las grasas trans. Las grasas trans se pueden encontrar en los rumiantes, ¿sí?, en los alimentos de origen rumiante como los lácteos y las carnes, y en este caso no superan el 6% de las grasas totales, se encuentran en muy pequeña proporción. Pero, que justamente es el tema del cual vamos a hablar hoy, las grasas trans se encuentran también en los productos industrializados, ¿no? Serían las grasas trans de producción industrial. Y las podemos encontrar en algunas galletitas muy consumidas por nuestra población, algunas marcas de margarina, panes industrializados, masas de tarta, empanadas, algunas golosinas también muy consumidas por nuestra población. Bueno, los productos de panadería son uno de los principales productos que contienen grasas trans, y como podemos ver ahí en imagen, algunos snacks, algunas comidas o preparaciones que se venden en los locales de comida rápida, pero no solo en los locales de comida rápida, sino también comidas que se compran listas para consumir, que se venden en roticerías, restaurantes, bares, etc. ¿Por qué? Porque tanto en los productos de panadería como en los locales que venden comidas se utilizan los aceites parcialmente hidrogenados para la cocción o dentro de los ingredientes de estos productos, con lo cual justamente los aceites parcialmente hidrogenados son la principal fuente de grasas trans de producción industrial. Y en este caso pueden llegar a contener hasta el 60% de las grasas totales. Un poco de manera muy resumida, según lo que nosotros encontramos en estas revisiones sistemáticas, el efecto, uno de los efectos en realidad, del consumo de grasas trans es el aumento del riesgo de enfermedades cardiovasculares, de mortalidad por esta, y aumento del riesgo para enfermedad coronaria y de mortalidad por esta, ¿sí?, que van entre un 20 a un 40% según las cifras que podemos ver en pantalla. Y no solo aumentan estos riesgos que acabo de mencionar, sino que también aumentan la cantidad de años de vida ajustados por discapacidad. Es decir, este indicador lo que refleja son los años vividos con discapacidad como secuela de alguna enfermedad coronaria o cardiovascular, sumado a los años perdidos por una muerte prematura. Por lo tanto, se puede, digamos, concluir que los eventos de los que estoy hablando son prevenibles en gran cantidad de personas, ¿no? ¿Qué pasa en Argentina? Bueno, en Argentina justamente la cardiopatía isquémica o la cardiopatía coronaria está en el puesto número 1 del ranking, es decir, es la principal causa de muerte. Y con respecto a los factores que aumentan estos años vividos con discapacidad, en cuarto lugar se encuentran los riesgos dietarios, detrás del tabaco, de la hipertensión y de un índice de masa corporal alto. Y entre este grupo de riesgos dietarios se encuentran obviamente las dietas altas en sodio, bajas en frutas, bajas en legumbres, altas en carnes rojas, y también se encuentra la ingesta de grasas trans. Si prestamos atención a esta imagen, ¿no?, esto está extraído de una de las revisiones sistemáticas, se puede ver en el eje de las X, ¿no?, la cantidad consumida de grasas trans que está expresada en porcentaje del valor energético diario, ¿no?, que va de 0 a 8, como podemos ver en los límites. Y en el eje de las Y está el riesgo para enfermedad cardiovascular. Entonces, fíjense que hay un efecto, hay una asociación lineal, claramente, el efecto es dosis dependiente, es decir, al aumentar la ingesta aumenta el riesgo,
Y si vemos la flecha verde que acabo de poner en pantalla, este sería el 1% de la ingesta energética total, que es el límite que ha puesto hace muchos años la Organización Mundial de la Salud para la ingesta de grasas trans, que ahora vamos a aclarar que no es una recomendación de ingesta, sino que es un límite. Este es el efecto que podemos ver de manera aislada de la ingesta de grasas trans. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que las grasas trans se consumen en el contexto o en la matriz de un alimento que en realidad no son alimentos, sino que de un producto que generalmente son estos productos ultraprocesados, ¿no? Y a eso hay que sumarle el efecto del exceso de sodio, el efecto del exceso de azúcares, de grasas saturadas o de grasas totales, con lo cual claramente el impacto en el riesgo para la enfermedad cardiovascular va a ser mucho mayor si sumamos todo esto, ¿no? ¿Y cuál es la definición de una dieta alta en grasas trans? Bueno, en realidad es cualquier ingesta de cualquier fuente, principalmente de los aceites vegetales parcialmente hidrogenados, pero también de origen rumiante, ¿sí? ¿Y cuál es la ingesta entonces recomendada de grasas trans de origen industrial? Bueno, la ingesta recomendada es 0, ¿sí? Entonces, por eso yo decía anteriormente que este 1% que había establecido la OMS hace muchos años, es un límite, no es una recomendación de ingesta. Con toda la evidencia que se viene recuperando desde hace muchísimos años, la OMS y la OPS han lanzado diferentes iniciativas, planes de acciones y documentos en donde, como podemos ver, tienen límites de fechas para eliminar las grasas trans de la producción industrial al 2023 al 2025, han lanzado el paquete Replace, que es el que pueden ver del lado izquierdo por debajo, que es una guía para orientar a los diferentes países con diferentes estrategias, justamente para ayudar a eliminar a las grasas trans de producción industrial. ¿Y cuáles son los estándares recomendados actualmente? Bueno, la OMS clasifica las políticas sobre grasas trans como mejores políticas a, por ejemplo, la prohibición de los aceites parcialmente hidrogenados o a la limitación de las grasas trans de origen industrial al 2% en todos los alimentos. Y clasifica como límites menos restrictivos cuando el límite está puesto en el 2%, pero solamente en aceites vegetales y margarinas, y 5% en el resto de los alimentos. Además, hace hincapié en que obviamente todo esto tiene que ser fiscalizado, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el escenario en Argentina en comparación con otros países de la región? Bueno, comenzamos con lo que son las mejores políticas. Países como Estados Unidos o Perú han prohibido los aceites parcialmente hidrogenados o se encuentran en plan de implementarlo concretamente. Brasil o Chile, perdón, han puesto el límite, han logrado poner el límite del 2% en todos los alimentos, o sea que acá estamos hablando de las mejores políticas, y de hecho Brasil tiene un proyecto formal para reducir ese límite al 0%. Y después tenemos las políticas menos restrictivas, que por ejemplo están los países de Uruguay y Paraguay, que tienen estos límites del 2% en margarinas y aceites y el 5% en el resto de los alimentos, pero tienen proyectos formales para reducir al 5% en todos los alimentos y pasar a tener mejores políticas. Y acá estamos nosotros, junto con Colombia, en donde tenemos los mismos límites que Uruguay y Paraguay, pero aún no tenemos proyectos formales para mejorar los estándares en grasas trans. ¿Y qué pasa con la fiscalización? Bueno, en Argentina hay fiscalización, está dada por el Plan Integral de Fiscalización del Programa de Control y Vigilancia para la Reducción del Contenido de Grasas Trans en los Alimentos, y la fiscalización la hace el Instituto Nacional de Alimentos. Este cuadro que se puede observar son datos recuperados de un documento técnico de este instituto. Entonces, como podemos observar, en el 2014 se tomaron 248 muestras, se hizo un análisis químico y se observó que el 73% de esas muestras cumplía con el artículo 155 TRIS, que es donde están establecidos estos límites que yo mencioné anteriormente. Después, en el 2015, este porcentaje fue aumentando, la muestra de alimentos fue aumentando también, y llegó a un pico máximo de casi un 96% de cumplimiento en casi 500 muestras. ¿Qué sucedió en la última publicación del 2019? No solo bajó el cumplimiento, sino que también bajó la cantidad de muestras a analizar químicamente a 198. Y este valor
no representa a la cantidad de productos que se están registrando por día, y como todos sabemos, la cantidad de productos disponibles en el mercado es mucho mayor, y en este caso el Instituto Nacional de Alimentos pudo fiscalizar solamente 198 productos en el año 2019. ¿Por qué? Porque hay una baja capacidad de laboratorios en las bromatologías, requiere de un equipo que es costoso y en realidad tienen pocos equipos y poco personal capacitado para poder manejarlos. También hay que saber que parte de la fiscalización, en este caso yo estoy mostrando datos en donde se hizo análisis químicos, pero parte de la fiscalización del INAL se hace solamente controlando el rotulado, digamos, y la lista de ingredientes, es decir, es declaratorio y no hay análisis químico. Y otra de las desventajas es que esta fiscalización solamente alcanza a los productos envasados, ¿no? ¿Y qué pasa con los productos no envasados? Bueno, en Argentina no hay mucha evidencia. Hay un estudio muy interesante que se hizo en Santa Fe, en donde se analizó químicamente, se analizaron muestras de panaderías, ¿sí? Que es justamente una de las principales fuentes de grasas trans. Y como podemos observar, se determinó la cantidad de grasas trans por porción, y fíjense que, por ejemplo, las croissants, el vigilante, la hojaldrada, la torta negra no, perdón, hasta la hojaldrada, y los bizcochos, digamos, pues serían, los creole biscuits serían como los bizcochos criollos, ¿no? Como una especie de cremona, tienen 1,2, 1,4 gramos de grasas trans por porción, ¿sí? Esto obviamente que escapa mucho a los límites establecidos, si los pasamos a porcentaje, y si estos productos fueran fiscalizados y tuvieran que estar envasados, obviamente que tendrían que declarar que tienen alto contenido en grasas trans, ¿no? Con respecto al impacto de las políticas públicas, nosotros pudimos recuperar algunas revisiones sistemáticas con experiencias en otros países, y lo que se pudo observar que justamente los límites más estrictos, como la prohibición de los aceites parcialmente hidrogenados, o este límite del 2% en todos los alimentos, fueron los que tuvieron un mayor impacto beneficioso para las poblaciones. Estas políticas se compararon con la declaración obligatoria en el rotulado, con la reducción voluntaria por parte de la industria alimentaria, y con las intervenciones individuales o en entornos laborales, que fueron los que tuvieron claramente el menor efecto, y hubo un impacto mucho más beneficioso con políticas más duras. ¿En qué sentido se observó el impacto? Bueno, hubo una reducción significativa de la ingesta, hubo una reducción significativa de los parámetros del perfil lipídico, reducciones significativas de incidencia de enfermedades cardiovasculares, eventos coronarios fatales, no fatales, y estos años de vida ajustados por discapacidad. Y en un estudio de modelado que se realizó en Argentina, que se publicó en el año 2015, se estimó un ahorro en gastos en salud por cuidados durante eventos agudos, tratamientos crónicos y seguimientos de entre 17 y 87 millones de dólares en ese momento. ¿Y quiénes se beneficiarían con políticas más duras o más estrictas? En primer lugar, el sector de la población con mayor vulnerabilidad socioeconómica. Según experiencias en otros países, por ejemplo, se observó un promedio de un 15% de reducción de la inequidad en mortalidad por enfermedades crónicas, por enfermedades cardiovasculares, perdón. Se observó que la prevención de las muertes por enfermedad coronaria se vio 5 veces más en personas del quintil más bajo de ingresos. Otro de los nichos o subsectores de la población que se beneficiarían son los niños y las niñas. No hay estudios de impacto de grasas trans en niños y niñas. Sí hay evidencia de que la aterosclerosis puede comenzar en la niñez, y como todos sabemos, en nuestra encuesta nacional de salud y nutrición, las ENIS del 2019, justamente se reflejó que el consumo de productos que potencialmente podrían contener grasas trans, como los productos de panadería, duplican o casi triplican el consumo comparados con los adultos. La ENIS justamente reportó que el 30% de los niños y de las niñas consumían al menos una vez al día productos de panadería y pastelería. Y todo esto se observó principalmente en el quintil más bajo de ingresos, ¿no? Coincidiendo un poco con la experiencia en otros países. Y otro sector que se beneficiaría es la gente que come fuera de su casa, independientemente del nivel socioeconómico, ¿sí? Por esto que yo les comentaba, por este uso para la cocción de los aceites parcialmente hidrogenados. Entonces,
para mostrarles algunos datos de experiencias en otros países. Por ejemplo, el contenido promedio por compra de comida lista para consumir se redujo de 2,6 a 0,5 gramos de grasas trans. Las compras con 0 gramos de grasas trans aumentó de un 32 a casi un 60%. Todo esto se asoció a una reducción de admisiones hospitalarias por infarto agudo de miocardio, y todo esto se logró en solo 3 años de implementación de la prohibición de estos aceites parcialmente hidrogenados. Cabe destacar que en Argentina, según la encuesta nacional de gastos de hogares, aumentó las compras, digamos, de comidas listas para consumir. Ya en el año 2013 habían aumentado un 153%, para tenerlo en cuenta. Entonces, digamos, ¿cuál sería la situación actual y cuáles serían los interrogantes para este tema? En principio, bueno, Argentina fue pionera entre los países de Latinoamérica en la implementación de políticas sobre grasas trans, porque los límites que tenemos fueron establecidos. Creo que fuimos uno de los primeros países en Latinoamérica que establecimos esos límites. Pero ¿qué pasa? Actualmente estamos con un estándar menos restrictivo, con el menos restrictivo de la región. De hecho, no tenemos datos de consumo de grasas trans, y lo poco que hay puede estar subregistrado, porque como no hay tablas de composición química actualizadas, muchas veces se utilizan los productos en la composición química de los productos envasados para extrapolarlos a los productos no envasados, y como hemos visto en el ejemplo de la panadería, los productos no envasados, como no son alcanzados por la fiscalización, tienen un contenido muchísimo más alto, ¿no? Hay una gran variabilidad en el contenido de grasas trans, tanto en productos como en preparaciones, entonces eso también dificulta hacer alguna estimación, digamos, de consumo. Y como les comenté, la fiscalización se da en una reducida cantidad de productos envasados. Y queda el interrogante de qué pasa o qué va a pasar con aquellos productos o preparaciones artesanales y todos los que se venden en los locales de expendio de comida o en las panaderías. Otro de los interrogantes es el tema de los reemplazos, ¿no? Porque en el caso de que haya reformulaciones, de hecho ha habido reformulaciones de varios productos, en la mayoría de los casos se han utilizado las grasas saturadas, sucediendo, bueno, que pueden llevar sello ahora cuando se implemente la ley de promoción de la alimentación saludable. Y en relación con este tema también, otro interrogante que queda es qué pasa o qué va a pasar con los entornos escolares, porque cuando se implemente la ley de promoción de alimentación saludable, no se deberían vender productos con sellos, pero productos de panadería se podrían vender porque no están envasados, también como para pensarlo y tenerlo en cuenta. Entonces, por todo lo expuesto, el 1 de septiembre de este año presentamos desde las 5 organizaciones de la sociedad civil, PAGRAN, Consumidores, FIC Argentina, SANAR y Fundeps, una propuesta a la Comisión Nacional de Alimentos con el objetivo de mejorar los estándares de grasas trans en Argentina. Y en resumen, bueno, esta es la propuesta, pero que se resume en este cuadro. Lo que se solicita es justamente reducir el límite al 2% en todos los alimentos y avanzar a la prohibición del uso de aceites parcialmente hidrogenados en todos los alimentos, ingredientes y o materias primas. Bueno, eso es todo y muchas gracias por la atención. Gracias, Omi. Muchas gracias, estuvo muy interesante y muy completo. Bueno, ahora es el momento de presentarlo a él, que es Julio Montero, médico nutricionista universitario, presidente de la Sociedad Argentina de Obesidad y Trastornos Alimentarios, es miembro del Comité Científico de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obesidad. Bienvenido, Julio. Te voy avisando si querés. Bueno, muchas gracias, Ignacio, a vos por la presentación y por la realización de la invitación, y a las organizaciones que han generado este espacio que me ha permitido, que me está permitiendo interactuar con ustedes. Así que muchas gracias a todos. Realmente debo confesar que estoy asombrado por el contenido y la presentación de quien me ha precedido, de la profesora Omi Acosta, realmente muy completa. Ha sido una presentación que ha contemplado panorámicamente y con profundidad al mismo tiempo todo este panorama. Así que yo creo que voy a tratar
de no tocar exactamente los mismos temas y de deslizarme en las interfaces que se pudieran haber ido generando. En primer lugar, vamos a repasar un poco del punto de vista clínico, con un poquito más de profundidad, qué nos dice la literatura acerca de los ácidos grasos o las grasas trans, como se las llama. Uno de los hechos más documentados es su relación con la enfermedad cardiovascular, como bien ha sido presentado acá, con datos internacionales y también con datos nacionales, que no dejan lugar a duda que si a veces no existe una demostración causal estricta, por lo menos las asociaciones son muy fuertes y la mecanística que vincula la ingesta de las grasas trans con los eventos de salud son realmente confiables y conducentes. Las grasas trans han sido presentadas como un protagonista de la disfunción vascular, especialmente la disfunción vascular coronaria, que ha generado un aumento de la mortalidad cardiovascular, que es la principal causa de muerte en todo el mundo, tomando como una entidad global y en particular en la Argentina. Pero no solamente es la enfermedad cardiovascular, sino que también hay otros problemas de salud que aumentan la probabilidad de vivir con discapacidad. Y eso realmente se traslada a una población más débil, a una población enferma, a una población menos competitiva y más dependiente en un mundo donde cada vez los seres humanos estamos más exigidos para ser o para optimizarnos en nuestras funciones de la vida cotidiana. El aumento de la prevalencia de algunos cánceres, como por ejemplo el cáncer de mama, en determinados grupos de mujeres, no es poco, porque el cáncer se convierte en la segunda causa de muerte detrás de la enfermedad cardiovascular, y el cáncer de mama es la primera causa de muerte por cáncer en el sexo femenino. También la diabetes es otra de las asociaciones con la ingesta de la grasa trans, y algunas que de alguna forma no es que pasan menos desapercibidas, sino que son menos espectaculares, como son, por ejemplo, el hígado graso. El hígado graso, de alguna manera, es una transformación, una transición del tejido hepático hacia otro formateo histológico y funcional que es inducido por un efecto directo de la grasa trans sobre este factor que es el factor regulador de los esteroles, o sea, el factor regulador, la proteína 2 reguladora de la expresión de los esteroles, que de alguna forma estimula la colesterogénesis, y esto lleva al aumento de la colesterolemia, que ya ha sido mencionada en esta presentación, pero además promueve por un mecanismo molecular que todavía no está del todo bien aclarado, la producción del hígado graso. Y esto, de alguna manera, puede contribuir a la explicación de por qué no todos los que tienen hígado graso son obesos. O sea, que hay un factor alimentario que es independiente de la obesidad. Esto es un punto que no es para discutir en este ámbito, pero muchas veces la obesidad ha sido puesta como la causa primaria de toda una serie de males metabólicos que afectan nuestra calidad de vida. Sin embargo, tal vez antes, en un puesto anterior todavía a la obesidad, la alimentación puede ser que sea la causa de todas las causas. Así que desde el punto de vista clínico, nosotros los que trabajamos todos los días en la consulta con pacientes, vamos viendo cómo se puede explicar, no únicamente por las grasas trans, pero sí con gran responsabilidad por parte de las grasas trans, gran parte de la patología que estamos viendo. En esta revisión bastante actual del año 2017, de la gente, de los investigadores de Harvard, se repasa este tema que ya hace unos años, creo que este es un trabajo de Martín Catán, que fue publicado hace unos cuantos años, que correlaciona
las cifras de colesterol total, de colesterol LDL y los riesgos atribuibles a la dislipemia aterogénica en relación con la ingesta de grasas y de carbohidratos y a cómo la sustitución alimentaria de un determinado porcentaje de un nutriente por otro produce una modificación en el perfil de riesgo cardiovascular. Acá tenemos, por ejemplo, que cuando se sustituyen las grasas saturadas por grasa trans, aumenta el riesgo para desarrollo de una enfermedad cardiovascular, que disminuye si la sustitución se hace con ácidos grasos monoinsaturados y disminuye aún más si se hace con los poliinsaturados. Pero, fijémonos, que reemplazando grasa saturada por carbohidratos refinados, o sea, por almidones, polisacáridos complejos, polisacáridos almidones, y por azúcar, el riesgo aumenta como, no en la misma magnitud, pero en la misma dirección que generan las grasas trans. Y acá tenemos, de alguna manera, un socio patológico o en determinada dirección de fisiopatología de la grasa trans, que son la glucosa ingerida de forma, digamos, cataclísmica en una alimentación hiperhidrocarbonada. Mientras que los carbohidratos asociados a fibra realmente tienen un efecto negativo. Cuando la sustitución se hace de los carbohidratos por las grasas trans, vemos que también aumenta el riesgo cardiovascular y que disminuye con las grasas saturadas, con las monosaturadas, con los poliinsaturados y con los de granos enteros. Esto nos permite entonces, desde el punto de vista nutricional, tener un panorama de las modificaciones del perfil de riesgo cardiovascular al cual se le atribuye que tiene su participación en la disfunción endotelial y en la producción de enfermedad arteriosclerótica, como en la producción también de muerte súbita. Ahora, cuando se analiza el consumo de grasas trans en función del número de muertes y en principio de mortalidad cardiovascular de causa coronaria atribuible a la ingesta de la grasa trans, vemos que de los 30 países que hay en este estudio, los primeros 15 explican el 80% de las muertes. Y tenemos, por ejemplo, a la cabeza los Estados Unidos con casi 100.000 muertes atribuibles a la ingesta de las trans, seguido por la India, realmente un país, digamos, relativamente vegetariano, por razones religiosas y culturales, pero que a pesar de ese vegetarianismo, que yo creo que es un vegetarianismo malentendido, pero de todas maneras tiene una alta mortalidad cardiovascular, seguida también, por ejemplo, de Egipto, de China, de Pakistán, que realmente tienen una cultura alimentaria que no es precisamente coincidente con la nuestra, pero que tienen por distintas razones una ingesta elevada de grasa trans. Entonces acá vemos que estos 15 países se llevan el 80% de la mortalidad estimada a nivel mundial. ¿Por qué es tan difícil perseguir a estas grasas saturadas? Porque son omnipresentes, están distribuidas por todos lados. De alguna manera esto me recuerda a los azúcares o me recuerda a los edulcorantes. Están distribuidas en casi todas las cosas que comemos, en particular aquellas que están industrializadas. Los alimentos, lo que realmente deberían llamarse alimentos, contienen estas grasas trans en cantidades prácticamente no patologizantes. Son cantidades mínimas y además su impacto sobre el metabolismo no es idéntico al de las grasas industriales. Pero fíjense que los shortenings, así también como las margarinas, todo lo que se utiliza para untar, tienen cantidades importantísimas de grasas trans. En menor medida la manteca, pero tenemos que, como nos explicó la licenciada Omni,
lo tenemos omnipresentes en las pastas, en la pastelería, en la repostería, en las pizzas, en los congelados, están por todos lados. Realmente es como que es una invasión a nivel microscópico. Y nosotros como nutricionistas tenemos que estar atentos de no poner el acento tal vez en el lugar que menos impacto tiene. Y traje acá como un ejemplo el de las grasas saturadas, que realmente uno escucha que la grasa saturada, más allá de que es una discusión que creo que todavía no tenemos que dar en la Argentina, pero más allá del concepto que se tiene sobre la grasa saturada, vemos que la principal fuente alimentaria de grasa saturada reside en este sector, que aporta el 35% de la grasa saturada de la alimentación y que realmente no son productos ni cárnicos ni lácteos, sino que son todo este conjunto de platos mixtos como las pizzas, los sándwiches, las pastas, los distintos arroces y las sopas. O sea, esto es la principal fuente de aporte de grasa saturada no constitutiva del alimento original. En cambio, el 15% corresponde a lo que acá se llama proteínas, que sorprende, ¿no? Sorprende porque acá habla de proteína, que es realmente una nomenclatura química, y en los otros grupos habla con nombre de clasificación de alimentos. Pero más allá de esta imprecisión, justamente los alimentos llamados proteicos son los que aportan la menor cantidad de grasa saturada. Y lo mismo ocurre con las trans, que están contenidas mayormente en este grupo que es indefinido y que ocupa calóricamente un alto porcentaje de la alimentación de la población. Finalmente, vemos cuáles son las políticas o los países que han implementado políticas para restringir o para prohibir directamente la existencia de las grasas trans en la alimentación de sus poblaciones. Acá tenemos que Estados Unidos y Canadá realmente han prohibido el uso de estas grasas. Nosotros acá en Anaranjado, junto con otros países de la región, Brasil, Perú, Chile, tenemos una restricción y también la obligación de expresarlo en el etiquetado. Otros lugares tienen solamente restricción, acá la vemos en amarillo, países del este europeo, y en la región acá de China, si no me equivoco, solamente se exige el etiquetado, pero no hay restricción, igual que en todas estas regiones que están en color blanco. Bueno, con esto yo creo que más o menos he hecho un resumen un poco más cercano a la clínica y a lo que nos pasa todos los días, a los que tenemos que trabajar en esta área con nuestros pacientes y que tenemos la dificultad de la comunicación, o sea, cómo le decimos a las personas que modifiquen su alimentación cuando no hay una señalización que realmente permita distinguir lo que uno quiere resaltar. Así que con esto doy por finalizada mi presentación. Les agradezco la atención y después, en el momento de la pregunta, podremos discutirla. Muchas gracias, Julio. Muy claro todo. Bueno, por último es el momento de Adriana Contarini. Ella es licenciada en Tecnología de los Alimentos, docente e investigadora, con 25 años de experiencia en la transferencia de tecnología en evaluación sensorial de alimentos a industrias líderes del país. Es asesora y cofundadora de Conciencia Agroecológica 9 de Julio, es también asesora de consumidores argentinos, es parte de Caliza, tanto en 9 de Julio como parte de la cátedra de la UBA. Así que bueno, bienvenida Adri. Hola, gracias por la presentación, Igna, y gracias por la invitación a Fundep Sanar. Y bueno, estoy aquí por consumidores. Comparto pantalla si quieren. Perfecto, ahí se ve. ¿Se ve bien? Sí, perfecto, Adri. Bien. Bueno,
Perdón, voy a volver para atrás. Antes que nada, estoy tocando el mouse. Antes que nada, declarar que no tengo conflictos de interés, no recibo financiamiento de ninguna industria, ni alimentaria, ni de ningún tipo. Y voy a presentar los resultados del proyecto de investigación sobre los niveles de grasas trans en materias primas de uso industrial que realizó Consumidores Argentinos en el año 2020, en este año. Bueno, a modo introductorio ya un poco estuvieron hablando de lo que son las grasas trans. Básicamente son ácidos grasos insaturados que tienen dobles enlaces en la configuración trans. Puede ser que se me haya... ¿Ven la pantalla completa? Vemos la presentación en más chiquito, pero está bien porque ahora se ve mejor la imagen. Cuando está completa se ve distorsionada, así que lo puedes dejar así, está perfecto. Bien. Bien. Como dijo Omni en su presentación, proviene de dos fuentes naturales rumiantes que puede generar del 2 al 5% de las grasas totales, o industrial, o de origen industrial, que puede llegar a tener más del 50% del total de las grasas. Nuestra investigación se enfocó en este tipo de materias primas. Bueno, esto ya lo dije, el consumo de grasas trans debería ser menor al 1% del total de la ingesta energética, y la eliminación de los ácidos grasos trans de origen industrial de la cadena alimentaria para el 2023 es una prioridad de la OMS. Un poco para entender que nuestros alimentos tienen triglicéridos dentro del perfil de grasas, y es lo que consumimos cuando consumimos alimentos. Un triglicérido, básicamente, que vemos aquí a la izquierda en esta configuración tridimensional, es una percha de glicerol que tiene enganchados, digamos, tres ácidos grasos, tres cadenas de ácidos grasos que pueden ser distintas o pueden ser iguales. Por ejemplo, cada una de estas cadenas de ácidos grasos puede ser monoinsaturada, poliinsaturada o saturada. En este caso, en la figura de la derecha, tenemos un ácido graso monoinsaturado, como el ácido oleico, que tiene en su forma natural una configuración cis en el carbono 19, en el carbono 9, perdón, y los dos átomos de hidrógeno están alineados, con lo cual esto le otorga una estructura geométrica que permite una angulatura que hace que el punto de fusión de este ácido graso sea de 13 grados centígrados, con lo cual es líquido a temperatura ambiente. Cuando esto, a través de un proceso industrial, sufre, por ejemplo, un factor de procesamiento, como puede ser una alta temperatura por encima de los 200 grados, puede ser que se transforme en un ácido graso trans, el cual lo que hace es transversalizar los dos átomos de hidrógeno, por eso se llaman trans, y automáticamente cambian las propiedades físicas de este ácido graso, con lo cual el punto de fusión puede ir a 44 grados centígrados. Esto es algo que busca la industria alimentaria, es transformar algo líquido en algo semisólido o sólido, aumentando el punto de fusión, y esta estructura termina pareciéndose más a este último ácido graso, que es el ácido esteárico, en el cual el punto de fusión es de 72 grados porque es una grasa saturada. Esta estructura se parece más a la saturada. ¿Cómo se generan a nivel industrial las grasas trans?
El mayor, digamos, origen es los aceites parcialmente hidrogenados, o sea, se parte de un aceite vegetal monopoliinsaturado, como puede ser un aceite de girasol, de soja, canola o el que fuera, y se hidrogenan parcialmente, y también con estos aceites parcialmente hidrogenados se pueden hacer otro tipo de productos, ¿sí? Como por ejemplo hacer aceites de fritura, o se pueden también generar margarinas de uso industrial para formular este tipo de productos que son los que tanto Julio como Omi ya mencionaron, están muy presentes en la dieta de todos los argentinos. También estos aceites parcialmente hidrogenados se pueden utilizar para formular margarinas, y en este proceso de formulación de margarinas, según las condiciones, cuando se mezclan aceites parcialmente hidrogenados, aceites refinados y grasas animales, también se puede generar una X cantidad de grasas trans. Y por último, la refinación de los aceites en el proceso de desodorización puede generar de un 2 a un 8% de ácidos grasos trans. Voy a comentar ahora los resultados de la investigación que formó parte del proyecto de desarrollo de estrategias para la implementación de una política sobre ácidos grasos trans en Argentina, de la que participamos las 5 organizaciones que se mencionaron al inicio: Consumidores Argentinos, FUNDEP, SANAR, FIC y FAGRAN. Inicialmente, la Fundación Interamericana del Corazón lo que hizo fue relevar el mercado de los aceites parcialmente hidrogenados en Argentina. Y se pudo encontrar que pocos actores concentran la producción de aceites parcialmente hidrogenados. 4 grandes empresas producen aceite parcialmente hidrogenado que luego los venden a distintas empresas de alimentos o a pymes que compran esos aceites parcialmente hidrogenados y producen margarinas de uso industrial para producir a su vez alimentos que pueden venderse no envasados, con lo cual no tendrían la obligación de rotular por ejemplo, la información nutricional, y con lo cual, digamos, si los vende una panadería, el consumidor está desprevenido con respecto al contenido de grasas trans que podrían contener. De estas 10 empresas, 2 grandes empresas estarían representando el 60% del mercado de aceites parcialmente hidrogenados. Está muy concentrado en estas 2 empresas, y el resto de las 8 empresas restantes representarían el 40%. Otra de las cosas que se supo es que no se importa, o sea, toda la producción de aceites parcialmente hidrogenados es local, se produce en Argentina, y se destinan estos productos ya fueron mencionados, más a estas margarinas de uso industrial que son utilizadas por panaderías, caterings, restaurantes, roticerías y otros tipos de servicios como bares. Esta investigación de FIC sirvió de base para la investigación que realizó Consumidores Argentinos, que consistió en un análisis químico de los niveles de grasas trans, para lo cual primero fue necesario hacer la adecuación del laboratorio en la metodología para medir el perfil de ácidos grasos trans según el protocolo global de la OMS. Una vez que esa metodología fue adaptada y aceptada por la OMS, se procedió a hacer el muestreo de 18 margarinas de 7 de estas empresas, que se compraron en distribuidoras mayoristas, o sea, no es de acceso al consumidor final, sino que la compran, como ya dijimos, panaderías y restaurantes, y vienen en porciones de 5 a 20 kilos, con lo cual fue necesario hacer un submuestreo y codificarlos y enviarlos al laboratorio para realizar el análisis químico y cromatográfico.
Los resultados que se evidenciaron a partir de este estudio fue, primero a partir de los rótulos, que de las 18 margarinas muestreadas, solo 12 declaraban contener aceites parcialmente hidrogenados como ingrediente. Solo una muestra declaró contener aceite de soja refinado y aceite de soja hidrogenado. Una muestra informó contener solamente grasas bovinas y manteca. Y 4 muestras eran blendings, pero no declaraban contener aceites parcialmente en sus rótulos. De estas 6 muestras, que representan el 33% del total de las muestras tomadas, todas tenían altos valores de grasas trans, aunque no declararan contener aceites parcialmente hidrogenados. Y de los resultados del análisis cromatográfico en el perfil de ácidos grasos, se vio que el 100% de las margarinas analizadas contenían niveles de grasas trans iguales o por encima del 2% de grasas trans sobre las grasas totales, que es el límite que fija la OMS. Y el 39% de las muestras presentaron porcentajes más altos de ácidos grasos trans que de cualquier otro ácido graso. O sea, las grasas trans eran el porcentaje mayor sobre las monoinsaturadas, las poliinsaturadas, y aún eran más altas que las grasas saturadas. El 61% de las muestras restantes tenían mayor porcentaje de grasas saturadas que de cualquiera de los otros ácidos grasos. En este esquema que nosotros representamos en orden creciente para facilitar ver, aquí sobre el eje de las X, lo que vemos es que las muestras están un poco, cada una de las muestras están un poco identificando la composición de los ingredientes que tienen. Y lo que vemos en este orden creciente de grasas trans, donde tenemos el límite del 2% fijado por la OMS, que la que menos grasas trans tiene un 4,8%, con un promedio del 20,1% y un máximo del 39,3%. Las muestras que están más o menos cerca del promedio tenían en su composición grasas bovinas, manteca y aceites hidrogenados, no parcialmente hidrogenados. Y la otra muestra tenía manteca, aceite de soja refinado y aceite de soja hidrogenado. Tampoco declaraba aceite parcialmente hidrogenado, con lo cual vemos que no hay una correlación muy directa entre el aumento, el porcentaje de grasas, de ácidos grasos trans, con la presencia de aceites parcialmente hidrogenados. Sí que todas las últimas muestras presentan los valores más altos, sí estaban declarando parcialmente hidrogenados en su composición. Las muestras que menos ácidos grasos trans tenían manteca, interesterificados y parcialmente hidrogenados, y grasas bovinas y manteca. El promedio, entonces, en margarinas de grasas trans es 10 veces más alto que la recomendación de la OMS. ¿Cómo se traduce esto a los consumidores? En este esquema que realizó el grupo Sanar, vemos que si tomamos, por ejemplo, medias lunas compradas en una panadería que supuestamente puede hacer las medialunas con una margarina que tenga alrededor del promedio de grasas trans, consumiendo media luna producida con esa margarina, ya estaríamos superando o alcanzando la ingesta máxima recomendada por OMS. Las medialunas estuvieran realizadas con una margarina que tiene del 5 al 10% de grasas trans, con 2 medialunas ya estaríamos alcanzando esa ingesta. Y si
las margarinas con que se hacen las grasas trans tuvieran el 2% de grasas trans, necesitaríamos 7 medialunas para alcanzar esa ingesta máxima recomendada por OMS, aunque estas 7 medialunas no serían recomendadas de consumir en un día, ¿no? ¿Qué implicancias tiene estos hallazgos? Bueno, que viendo la alta concentración de grasas trans que presentan las materias primas de uso industrial para productos no rotulados, esto representa un serio riesgo para la salud pública, con lo cual esta propuesta que Xiaomi dijo que hicimos ante la CONAL, todas las organizaciones mencionadas, es limitar los ácidos grasos trans de producción industrial al 2% de las grasas totales en todos los productos alimenticios, incluidos los ingredientes y o las materias primas, y dado que pocos actores concentran la producción de aceites parcialmente hidrogenados y no se importan estos aceites, prohibir el uso de estos aceites y preferentemente la producción, siguiendo las recomendaciones tanto de OMS como de la Organización Panamericana de la Salud. Por lo tanto, impera una urgente política de reducción de ácidos grasos trans como la mejor estrategia integral de acuerdo a las recomendaciones del Replace de la OMS, y que esto incluya medidas como regulación del contenido, como ya mencionamos, pero además, como Omi mencionó, un riguroso monitoreo del consumo de estas grasas en la población, mejoras en la fiscalización de la normativa vigente por parte del Estado, porque ya vimos que se hace, pero es insuficiente, y hacer un análisis de los reemplazos utilizados para que se promocionen reemplazos que sean realmente saludables y que sean accesibles. Como conclusión, cabría destacar el rol de las organizaciones civiles que nos hemos unido para lograr también alianzas estratégicas con otras asociaciones, con universidades, con profesionales, para alertar a los ciudadanos y a las ciudadanas de los riesgos que se corren con estos productos ultraprocesados producidos con estas materias primas, que cabe aclarar, es la primera vez en Argentina que se hace un análisis de materias primas industriales, y estas alianzas que conduzcan a lograr una alimentación adecuada, suficiente, de calidad, y como decimos en las cátedras de soberanía alimentaria, que sea sana, segura y soberana. Bueno, muchas gracias. Gracias, Adri, por tu presentación y por todos los datos que son bastante alarmantes. O sea, uno cuando los ve, te escucha y ve nuevamente los números, realmente son alarmantes. Así que es importante compartirlos con todos los profesionales aquí presentes. Y bueno, ahora quiero como abrir un espacio a preguntas. Han estado, además de felicitando a todos los y las disertantes, han hecho un par de preguntas que creo que hay una en particular que creo que la respondió en la presentación Adri, pero me parece que está bueno aclararlo, ¿no? ¿El límite del 2% es sobre la porción o sobre los 100 gramos de alimentos listo para consumir? No, es sobre el total de materias grasas que contiene ese alimento. Cuando se hace la información nutricional, se puede hacer de dos maneras: sobre 100 gramos de producto o sobre el total de materias grasas de ese producto. Nosotros la tabla la presentamos sobre total de materias grasas, un poco para comparar más fácilmente con el límite establecido por la OMS, que es del 2% sobre el total de materias grasas de cada producto. Claro, sabiendo que hubo muestras que tenían hasta un 39% del total de esas grasas como grasas trans. Bastante problemático. A ver.
Si encontramos alguna otra pregunta. Bueno, había una reflexión de Silvana Villanueva sobre, creo que es uno de los gráficos que presentaste vos, Julio, sobre el que mostraba la curva del 80%. Lo importante en ese gráfico es la curva porcentual, no el gráfico de barras. No sé si querés comentar algo con respecto a eso. Bueno, les dejan saludos desde Perú y desde otras partes de la Argentina. También. Julio tiene el micrófono apagado, Ahí está. y estaba contestando la pregunta. Claro, sí, Perdón. sí. Sí, sí, no, no, está bien, correcto. Es la curva, pero bueno, el histograma de barra también tiene su valor porque de alguna manera nos orienta acerca de cuáles son los países que están con esa problemática. Por alguna razón fueron puestas en el gráfico. Obviamente que acá, yo creo que el problema surge por donde lo menciona Adriana, estamos impregnados en grasa trans. El problema es la impregnación que hay. Todo lo que uno toca es grasa trans. Por donde lo que se ponga en la boca tiene grasa trans. Hasta los caramelos tienen grasa trans. O sea que de alguna manera es una cosa pegajosa, que es muy difícil sacársela de encima. Por eso es que de alguna manera hay que apuntar a quiénes son los productores, ¿no? Las bases, las empresas que producen esas grasas trans y toda la cadena de comercialización que o las disimula o los enmascara o de alguna forma trata de evitar que sean detectadas, ¿no? Lamentablemente tienen muy buen sabor y combinadas adentro de lo que es la estructura de un ultraprocesado son muy atractivas para los consumidores. O sea que estamos en desventaja, ¿no? Se nos ha vuelto en contra la biología. Nuestra propia biología nos está conduciendo, nos está llevando hacia fuentes inapropiadas de alimentación. Eso es como que se ha puesto a contramano. Es un problema muy serio para la intervención, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer para intervenir? Bueno, pero no Bien, quiero bien. interrumpirte, yo te interrumpí, No, Ignacio, no, vos hacemos una está evaluación. perfecto. Está perfecto porque tiene que ver con la reflexión que hacían en el chat y la idea es un poco generar ese intercambio que por ahí no se puede dar con micrófono, pero que sí la gente está pudiendo dejar en el chat. Algo antes de seguir con las preguntas que quería mencionar es a modo de información también y de sumar la presentación de ustedes, es ese cambio en la normativa que hicimos entre las 5 organizaciones, esa presentación, tenía la oportunidad de ser tratada el 1 y 2 de diciembre, y algo que corresponde que digamos es que, bueno, la patearon para más adelante, ¿no? No, o sea, fue simplemente mencionado el tema, pero no comenzó a ser tratado. Así que bueno, esperamos ahora en la próxima reunión de la CONAL, que es en marzo, se le empiece a dar tratamiento, ¿no? Eso es algo que me parece que es necesario decir. Bueno, una de las preguntas, claramente por cómo es la pregunta, va hacia Adri. ¿Cuáles son las 2 empresas que producen el 60% del aceite parcialmente hidrogenado en Argentina? En realidad, las 2 empresas más grandes serían Refinerías del Centro y Calza, creo que es la otra, pero creo, no, Refinerías del Centro compró Danica, que son las empresas que más aceite parcialmente hidrogenado producen. Ahora, creo que esa pregunta es mejor que la conteste gente de FIC, porque ellos fueron los que hicieron el relevamiento del mercado, pero nosotros preferimos no hablar de quiénes son las empresas, porque en realidad las 18 margarinas están representando el 100% de las materias primas de uso industrial que se están utilizando para producir casi todos los productos que no están rotulados. Hay montones de otras margarinas que van a productos que probablemente no estén rotulados y también están rotulados. Entonces, me parece que esta es una porción del mercado
que no tenemos un market share, como digamos, no podemos decir representa todas las materias primas grasas que van destinados a la producción de procesados y ultraprocesados. ¿Se entiende? O sea, si bien estas 18 muestras están representando el 100% de una porción del mercado, no sabemos exactamente cuán grande es esa porción del mercado. No sé si me expliqué con eso. Bien. A ver. Bueno, por el momento no hay más preguntas. Yo no sé si alguien más quiere escribir alguna más. O alguno de los disertantes quiere expresar algo más, que sienta que quiera sumar o que no haya dicho. Ah, bien, hay una mano levantada. A ver, Erika, ¿podés hablar ahí? Hola, ¿qué tal? Bueno, celebro el encuentro y la movida que se está haciendo. Y tenía varias preguntas. Me presento igual, soy licenciada en nutrición, soy especialista en calidad en la industria alimentaria, trabajo en el INTI como investigadora y soy también de la Caliza junto con Adriana, así que nada, tratando de consensuar personalmente la vida en sociedad, los alimentos y hacia una alimentación sana, segura y soberana, claramente, ¿no? Y bueno, las preguntas son varias y las tiro como para a reflexionar. Primero, bueno, Adriana, me gustaría saber dónde fue que se hizo los análisis de laboratorio y por qué especificas tanto la necesidad de adaptación por la OMS para poder tener claro con la trazabilidad que se ha hecho sus análisis. Esa sería como una pregunta que tengo así como para tener presente. Adhiero profundamente, hace más de 20 años que estoy en el INTI, adhiero profundamente de que deberíamos también trabajar en que las instituciones gubernamentales que hoy cuentan con información nutricional que se lo dispone solamente a los clientes, como ellos lo llaman, aunque trabajo en el INTI, creo que trabajamos para la ciudadanía y no para un cliente. Esa información nutricional hoy se pierde y es necesario para tenerlo en las bases, eso lo hemos hablado también incluso con OMI en algún momento. Bueno, nada, eso primero saber respecto a por qué la adaptación y dónde se hizo los análisis. Segundo, preguntar si se hizo, o sea, en el año 2012, bueno, todos los que estamos acá sabemos que se hizo una modificación. Las empresas tuvieron tiempo hasta el año, creo que hasta el año 2012, para adaptarse a determinadas modificaciones y que los ácidos grasos hidrogenados que hoy se obtienen en su composición no son en su totalidad trans, sino que han modificado sus métodos de obtención. Eso es lo que por lo menos hasta el año 2012 se trabajó desde el INTI. Coincido plenamente en el control y la regulación del Estado que no se realiza. Después quería preguntar, por ejemplo, a Montero, cuando hace esa evaluación del consumo de grasas trans, si también incluye, por ejemplo, las grasas trans que están demostradas que son beneficiosas, que son las que son aportadas por los lácteos. O sea, esa fue una de las grandes discusiones en el 2012, la industria láctea o los tambos, la leche, digamos, naturalmente contiene ácidos grasos trans que si la naturaleza lo da, no creo que sean los causantes de poder meterlos en un todo, ¿no? O sea, creo que en grasas trans hay que limpiar el polvo de la paja, y creo que estas cosas, estas movidas que ustedes están presentando me parece interesante para apretar y que se controle y se regule más. Pero digo, voy a ponerme a investigar más en la parte técnico hacia adentro del INTI, qué es lo que puedo rescatar
respecto a qué está haciendo la industria hoy, así como Adriana y ustedes, las 5 organizaciones lo han hecho, a ver qué obtenemos, pero por lo que yo tengo entendido, las industrias, no todas, o sea, muchas se han modificado y han podido adaptarse a estos cambios y otros claramente no. La pregunta principal, insisto, es para Adriana respecto a esto, como le preguntaba, cómo fue que se hizo el análisis y si en algún momento la clasificación de las trans que se hizo sobre las mantecas, los productos de origen animal, fueron separadas, disgregadas en el análisis o fue puesto todo como igual que grasas trans. Gracias, discúlpame si fue muy larga toda la aclaración. No, está bien. Adri. Sí, hola Eri. Gracias, Adri. Nos encontramos. Después tenemos una charla nosotras sobre grasas trans y a ver si las grasas de rumiantes son sanas o no. Bien. Bueno, la parte nutricional ahí la vamos a debatir Después, fuerte, ¿eh? después me meto Dale, yo, dale. Adri, si querés. Claro. Dale, Igna, dale, te doy la palabra. Porque ya tuvimos esta discusión interna entre las organizaciones, no te creas. Sí, me Bueno, con imagino. respecto a lo del laboratorio, yo estuve en contacto también con el INTI, vos sabés, para ver si ellos podían también adaptar sus metodologías al protocolo OMS. Y justo me dijeron que estaban adquiriendo un nuevo cromatógrafo y que en este momento no estaban con el tema de la pandemia y de las restricciones en condiciones, pero que estarían dispuestos en un futuro, con lo cual la verdad que estaría muy bueno. Ese es un proyecto que tenemos de que los laboratorios públicos adapten su metodología. ¿En qué consistió la adaptación de la metodología? Básicamente en 2 cosas, en varios puntos, pero las 2 ¿Pero se cosas hizo más acá en importantes. Argentina? Eso te pregunto. Sí, claro, sí, se hizo en un Mar del laboratorio Plata? privado, perdón. Ah, Perdón, eso era. sí. Sí, se hizo en Farestalle, en el laboratorio de Mar del Plata. Creo que en la presentación lo decía, pero no sé si yo Sí. lo mencioné, perdón. Pero capaz que no lo leí y yo no lo entendí. Como dijiste la adaptación de la OMS, dije capaz que fue para otro Sí, lado, entonces no lo entendí. Está bien, está bien. en realidad lo que ocurrió fue que había un vínculo con ese laboratorio por trabajos previos, con lo cual fue el primero que se contactó. Cuando yo me sumé al proyecto ya estaba ese laboratorio contactado, que tuvo muy buena disposición para hacer la inversión, porque es una inversión costosa. ¿Por qué es costosa? Porque había que adquirir una referencia, que es un estándar interno, que es el carbono 21, es un ácido graso metilado que es un Patrón primario. digamos, es un patrón primario, exactamente. Se usan también otros patrones como referencia, que los usan casi todas las empresas en Argentina, que son un patrón de referencia para saber el perfil de ácidos grasos, cuál es la composición en calidad y en cantidad, pero esta modificación de adquirir el patrón, la referencia interna del carbono 21, hubo que importarla, con lo cual hubo que esperar varios meses, porque la importación tardó por este problema de la pandemia. También un experto de la OMS recomendó modificar el método de extracción de la materia grasa, que era por Soxhlet, lo pasamos a otra metodología que es mucho más rápida y más sencilla, que mejora la calidad de los ácidos grasos y, digamos, ese sistema de extracción mejora la calidad de los ácidos grasos que se pueden extraer. Y la referencia del carbono 21 mejora la cuantificación, porque se cuantifica contra ese patrón, contra esa referencia. Otra cosa que hubo que hacer es cambiar la longitud de la columna del cromatógrafo de gases, digamos, el perfil de ácidos grasos se determina a partir de una cromatografía en fase gaseosa con un detector de ionización de llama, y la columna hubo que cambiarla por una columna más
larga que permite una mejor separación en la zona crítica, que es la del carbono 18, precisamente los que yo mostré, que es la zona de la región del oleico, el ahídico, O sea, para no donde hay ponerme... más superposición de trans. Perfecto, o sea que de los aceites, ¿cómo se llama? De las grasas, de los aceites hidrogenados, ustedes pudieron hacer un análisis de los aceites hidrogenados que hoy están en el mercado, de esos aceites hidrogenados, ¿cuál es el porcentaje que tienen de ácidos grasos trans? No. No hay metodología universalmente aceptada que pueda discriminar de dónde provienen los ácidos grasos trans. Si, por ejemplo, las margarinas que nosotros analizamos, lo que nosotros analizamos es la composición general de los ácidos grasos trans de cada margarina. Pero, por ejemplo, ustedes, como yo lo dije, una margarina está compuesta por distintas materias primas grasas, aceites refinados, aceites hidrogenados, aceites parcialmente hidrogenados, y grasas bovinas o manteca, ¿sí? El perfil de ácidos grasos trans y la cantidad de ácidos grasos trans no puede ser discriminado, o sea, vos no podés separar si provienen de grasas bovinas o manteca o de aceites parcialmente hidrogenados. ¿Se entiende? Sí, lo que nosotros podemos decir es que si los rótulos de esas margarinas informan que tienen aceites parcialmente hidrogenados y nosotros sabemos que los aceites parcialmente hidrogenados son los mayores, productores de grasas trans, podemos inferir que si tienen parcialmente hidrogenados, la mayor cantidad de grasas trans van a provenir de esa materia prima, ¿verdad? Pero lo que nosotros vimos es que nosotros no sabemos la composición porcentual de cada grasa en cada margarina. Pero lo que vimos es que no... No, lo que le iba a preguntar es, ¿ustedes tomaron de estas empresas los aceites parcialmente hidrogenados para ver cuánto tenían de ácidos grasos trans? Pregunto porque digo, si se supone que hasta el año 2012, suelo ser un poco ingenua también, si hasta el año 2012 ellos tuvieron que modificar los procesos de obtención de esos ácidos parcialmente hidrogenados para que haciendo procesos con menor temperatura para que lo obtenido tenga bajo contenido de ácidos grasos trans, digo, no podemos inferir que el 100% de esos aceites son ácidos grasos trans. Si tenemos la posibilidad de hacer un análisis, estaría bueno. Si es que no se hizo. Eso es lo que podés, digo. A ver, nosotros no tuvimos acceso porque es muy cerrado el mercado. O sea, las industrias, este estudio de mercado lo hizo FIC, por eso te digo, ellos podrían tener una mejor respuesta con respecto a la proporción de mercado. Pero, digamos, vos no podés comprar aceite parcialmente hidrogenado solo. ¿Sí? Lo que nosotros, es bastante cerrada la industria para compartir la información de a quién le vende, cuánto produce, cómo está compuesta la margarina que produce. Digamos, ese dato no se tiene, de hecho no hay registros, ni siquiera estadísticas nacionales de los ministerios ni de producción, ni de salud, ni de nada, ¿no? Con lo cual, ese dato que vos decís no se tiene. Claro, incluso déjame sumar, Adri, que un poco lo que se infiere es que hay una producción interna en aquellas grandes empresas que no necesitan terciarizar o salir a comprar el aceite parcialmente hidrogenado, sino que lo producen en sus propias plantas, entonces tampoco se ve una comercialización del mismo. Se habla de un movimiento, una producción anual de 9 toneladas. Sí, igual... 9.000. 9.000 toneladas. Perdón, entre 9 y 10.000 toneladas año. Igual, Porras, que no tuvimos, creo que nunca el gusto de tener un diálogo, creo que esto, bueno, si se sigue, que en la continuidad de este trabajo me parece súper interesante, creo que podemos rescatar parte de esa información que puede ser valiosa también, porque esos análisis están.
Y como dice Adriana, coincido, que es lo que venía diciendo yo hace un rato, que hace 20 años que intento que el INTI y todas las informaciones nutricionales que, como digo yo, las tira en una computadora, vayan a las bases nacionales, claramente. Pero bueno, es una concepción que hasta el día de hoy no hubo una intención de que eso suceda, ¿no? Ya sabemos todos los que estamos en nutrición que las tablas de USDA están llenas de información, desinformación, o como querramos decirlo, pero tienen algo y nosotros no tenemos nada. Pero bueno, eso quería saber respecto, porque me parece que esa clasificación, sobre todo cuando la CONAL haga el análisis, eso lo va a hacer, de que no todas las grasas son lo mismo. Coincido con todo el grupo que siempre reducir ácidos grasos trans va a ser siempre beneficioso para la salud, pero que... Igual eso, perdón que ahí te interrumpo, pero eso no es tan así. Cuando uno lee el replace, las recomendaciones sobre grasas trans es sin importar origen. El 1% es el total de ácidos grasos trans y no hace foco en el origen de esas grasas trans porque afirma que no hay diferencia en el impacto en la sangre, sea cual sea el origen. Entonces, entendemos que el mayor consumo puede ser proveniente de grasas trans de origen industrial, pero a ciencia cierta lo que se afirma en el replace es que el 1%, que es el tope, el límite, como bien explicaba Omi, no una recomendación de consumo, sino un tope máximo en su recomendación, es sin importar el origen. Puede ser de origen rumiante o puede ser de origen industrial. Entendemos que el mercado, por cómo está, hay mayor presencia de origen industrial, y en este estudio que hizo Consumidores Argentinos pudo llegar, incluso pudo comprobar eso. El problema, básicamente, cuando uno lo entiende puede dividir el mercado en dos, en aquellos productos empaquetados y en aquellos productos no empaquetados. Cuando fuimos a relevar los empaquetados, vimos que hay una declaración de los productos, o sea, una inscripción de los productos meramente declaratoria, no hay un análisis químico que respalde lo que declaran los productores de alimentos, una fiscalización que, como bien comentó Omi, es un tanto cuestionable, por dejarlo ahí, por más que sí se hace y se viene haciendo hace un par de años, es insuficiente o resulta insuficiente. Y por otro lado, están aquellos productos comercializados que se relacionan o que se elaboran, quiero decir, con materias grasas que se venden de industria a industria y que son productos que no son alcanzados por ni siquiera las cuestiones básicas de un etiquetado, como darle información nutricional, lo que hace que los y las consumidoras tengan menor información, sobre todo, o menos poder de decisión sobre su consumo. Entonces, de ahí es medio como radica un problema que podemos ramificar en empaquetados y en no empaquetados, entendiendo que el estudio que tal vez hizo focalizado Consumidores Argentinos pone el énfasis en las materias grasas que se venden de industria a industria, no aquellas que podemos encontrar en una góndola de supermercado, sino en aquellas materias grasas que se venden, por ejemplo, a panaderías y pastelerías, o a casas fabricadoras de masas de empanadas o de tartas. Es más ese nivel o de prefritos. Es ahí el grado de complejidad. Y ahí, obviamente, también, en base a esto, de alguna forma abona la importancia que tiene de que se trate el tema. O sea, si vamos a cuestiones de origen, no hay diferencia. Sea rumiante o sea industrial, la grasa trans es perjudicial para la salud. Si me permitís aportar, capaz que Julio puede mejorar esto en cuanto a que por ahí la idea que vos tenías, Erika, con respecto a la diferencia entre las grasas trans provenientes de rumiantes y las de aceites parcialmente hidrogenados, que eran más sanas las de rumiantes, proviene de de algunas investigaciones que asociaban las grasas trans de rumiantes con los ácidos grasos conjugados con los CLA, que algunos los consideran pero saludables y bueno, algunas teorías muchos de esos estudios no sé si muchos de esos estudios están relacionados con suplementos de aceite de cártamo. O sea, ni siquiera se pueden traspolar a el CLA proveniente de rumiantes.
sino que muchos de esos estudios están basados en aceites de cártamo, de origen vegetal. Bueno, yo igual le quería aclarar a Erika eso, y la otra cosa que le quería aclarar cortita es que sí, en el estudio en la investigación de mercado que realizó FIC, algunas empresas, o sea, nosotros no relevamos todas las margarinas del mercado, algunas empresas ya habían dejado de producir aceites parcialmente hidrogenados y estaban en los procesos de reconvertir los sistemas productivos utilizando otros reemplazos, que bueno, yo ya tuve una presentación en la que hablé de los reemplazos y habría que discutir cuáles se consideran saludables. Total. Bueno, sí, es para seguir el debate en algunos temas. Así que, pero bueno, muy interesante, me encantó todo, muy bueno. Así que en lo que podamos colaborar y trabajar, acá estamos también. Gracias por tu participación. Ya me mencionaron en 2 oportunidades con este tema, si estamos dentro del límite del tiempo. Quería decir que, bueno, yo creo que dentro de este contexto, de este marco, no es posible tener respuestas como categóricas respecto a lo biológico. Uno tiene que manejarse con generalizaciones, y ahí me parece que la opinión de la OMS, que fue la que nos tradujo Ignacio, es la más coherente. O sea, más allá de matices que tienen las diferencias entre las distintas grasas trans entre sí, la generalidad es que la mayoría de ellas producen una determinada modificación metabólica. Posiblemente en la leche estas grasas trans tengan otro sentido biológico, porque la elevación del colesterol, LDL, de alguna manera puede ser necesario para el desarrollo neurológico del bebé. O sea, que en una especie, digamos, en un momento evolutivo distinto de la especie, la elevación del colesterol LDL puede ser buena para la neurogénesis y puede ser conveniente, porque en definitiva, todas estas grasas son señales biológicas, son señales entre el ambiente y el genoma, donde el genoma reconoce que hay en el exterior y de alguna manera adapta su modificación a ese mensaje sobre la menor armonía posible. Ahora, en un contexto donde hay una sobreabundancia de esta señalización de grasas trans, fuera del contexto biológico, bueno, todo suma, y aunque la participación de las grasas saturadas, de las grasas trans de tipo animal es minoritaria, de alguna manera uno trata de evitar la carga de eso. Entonces, bueno. Exacto. Bueno, a eso me refería. Exacto, yo no quería, no soy, claro, parte de la presentación y parece que estoy monopolizando, pero o sea, esto es lo que yo, o sea, medio complicado explicarlo a la brevedad, pero soy de las personas, bueno, de los profesionales que adherimos a una alimentación sana, segura y soberana, y dentro de los alimentos sanos están incluidas las carnes, porque políticamente, geopolíticamente, bueno, nada, toda una movida que demonizar determinados alimentos a mí me hace ruido. Y como muy bien dice el doctor, en algunos momentos biológicos, la leche y los productos de origen animal son necesarios y no es siempre todo lo mismo. Pero ¿sabes lo que pasa, Erika? Acá lo que pasa es que uno tiene que definir cuál es el campo en el cual vamos a trabajar, porque si no, todos podemos tener razón diciendo cosas que son opuestas, según, como decía Atahualpa Yupanqui, las cosas se ven desde el lugar que se miran. Entonces, si uno tiene una lectura, puede llegar a todas conclusiones válidas que son contradictorias entre sí. Por eso hay que definir muy bien el campo de estudio y ver qué es lo que queremos, a dónde queremos llegar con este tipo de intervención. Y yo acá me voy a animar a decir algo que yo sé que es explosivo y que va a generar un poco de malestar, pero realmente tenemos un sistema de comunicación entre nosotros, un sistema de análisis que nos está conduciendo a este tipo de callejones sin salida, a este tipo de discusiones, que es el análisis de la alimentación a partir de moléculas, de componentes individuales. Porque cuando el componente está incluido dentro de lo que es el alimento que lo lleva, ese componente a su vez está regulado por otros elementos reguladores y los efectos no son lo mismo. Totalmente, somos un todo. Lo analiza. Entonces uno dice, bueno, fenómeno. Nosotros tenemos, por ejemplo, para dar un ejemplo
que va a poner contento a algunos, que la leche tiene oligosacáridos que están dirigidos, por ejemplo, para alimentar la flora intestinal, o sea que no son absorbibles por el humano que los consume, sino que están dirigidos a mejorar la flora intestinal para poder generar el mejor desarrollo del bebé. O sea, con esto estamos diciendo que no es lo mismo el ácido graso analizado afuera del alimento que metido dentro del alimento, porque el efecto puede ser distinto. Entonces estamos con un sistema de comunicación y de análisis que es defectuoso. Por eso hace años que estamos siempre discutiendo y revolviendo y dando mismas vueltas con este sistema. Y a mí me parece que estamos en la antesala y en la bisagra de un cambio sustancial que viene de la mano del sistema NOVA, que no es para tratar acá, pero que realmente en algún momento hay que empezar a incluirlo esto. Porque Eso, Porras, hay que presentar en la CONAL. Si nosotros seguimos hablando con la nomenclatura antigua, con toda una estructura de entendimiento y de análisis antiguo, siempre vamos a llegar a los mismos puntos, ¿no? Totalmente. Ir avanzando. Entonces Totalmente. creo que la nutrición se tiene que dar esta discusión, ¿no? Y quería aclarar lo que dice una colega, una compañera ahí en el chat respecto a la leche humana, que es para el bebé, eso estamos todos de acuerdo, sobre todo los nutricionistas. Tener presente que la leche humana tiene ácidos grasos trans. Entonces a eso me refiero, que tiene ácidos grasos de todo tipo, y no estoy a favor de las grasas trans, por favor que quede claro. Digo, no es siempre lo mismo en cada momento biológico. Y adhiero porque, por ejemplo, con el tema de etiquetado, una de las cosas que la industria ya está poniendo palos va a ser porque no existe la definición de ultraprocesados. Y personalmente desde el INTI yo nunca logré que podamos presentar algo en la CONAL, como lo están haciendo ustedes con grasas trans. Me parece que aplicar el sistema NOVA o ir modificando algunas cosas está bueno también tenerlo presente. Nada más. No quiero entrar en la discusión respecto a si la leche de vaca es buena para el humano, para el no humano. Me parece vamos como por que eso. es claro, incluso en las presentaciones, cuando se habló de fuentes naturales, o sea, hablar de alimentos, los alimentos naturales Exacto. mínimamente procesados no son grandes fuentes de grasas trans. El problema siempre está en la concentración de un diseño alimenticio. Cuando se extrae la grasa de un músculo vacuno, se refina y se introduce en un ultraprocesado, o cuando se hidrogena un aceite de origen vegetal, se forma el aceite parcialmente hidrogenado y también se concentra dentro de un diseño alimenticio o de una materia grasa que va a terminar siendo parte de un diseño alimenticio. Así que bueno, para finalizar, les quiero agradecer a los y las disertantes por esta participación, que fue súper enriquecedora para todos y todas las presentes, y bueno, cerrar el año deseándoles que lo terminen de la mejor manera. Seguramente el 2022 nos va a seguir trayendo el tema de grasas trans, porque vamos a estar ahí de alguna forma monitoreando que este tema se trate en la CONAL, con la rigurosidad que merece, para que realmente podamos tener una alimentación segura y soberana. Así que bueno, nuevamente les agradezco, y quiero agradecer a la organización de este evento, sobre todo a los equipos de comunicación de Fundeps y de Sanar, que estuvieron haciendo como toda la parte, digamos, de la estructura y las gráficas que vieron en redes y demás, así que les agradezco mucho a las chicas de comunicación, y bueno, nos vemos pronto. Muchas gracias y buen año para todos, que terminen bien y gracias Igna y a las chicas de Fundeps. Muy bien, un abrazo para todos los compañeros de la mesa y todos los que asistieron a esta reunión, que la hicieron muy agradable, entretenida, instructiva. Salí muy beneficiado, aprendí muchísimo. Así que muchas gracias por la invitación. Bueno, saludos para todos, para todas, y que empiecen excelente el 2022. Adiós, nos vemos pronto. Adiós.